Según de Samuel 6, 12 al 13. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Primera de Reyes 10, 18 al 20. Primera de Reyes 10, 18 al 20. Dice, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí, sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Vamos a ver, hemos visto ahí el número 6 ambas veces, y usted va a ver hoy qué relevancia tiene este número para llegar al trono de Dios. Yo sé que cuando uno habla de 6, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Verdad que sí? 666. Sí. Pero usted va a entender que tiene una relevancia. En esta serie pues queremos nuevamente volver a retar nuestro entendimiento en algunos de los conceptos que muchas veces ya entendemos. No, cuando vemos el trono de Salomón, vemos que este trono tenía 6 gradas o 6 escalones que llevaban al trono. Y eso apunta, hablamos la semana que viene, es un retrato del Antiguo Testamento apuntando a lo que era el reino de Dios. Porque el reino de Salomón fue un reino magnífico, espléndido, pero también apunta al trono. Y esto es importante, porque Cristo tiene que ahora también subir 6 escalones, subir 6 peldaños para llegar al trono. Ahora, toda escalera tiene lo que se llama una parte vertical y una parte horizontal. El riser y el step, o lo que también le llaman la huella y la contrahuella. Todo. Quiere decir, y es importante, que los 6 escalones, cuando usted ve, tiene 2 partes. 6 por 2 es 12. Y usted va a entender la importancia de estos 6 pasos 2 veces. Porque lo vimos con 6 leones a cada lado. Lo vamos a ver con 6 panes en la mesa de la proposición en cada lado. ¿Qué es lo que aplica esta verdad espiritual? Lo que tenemos que entender es que Cristo tuvo que hacer 6 pasos para llegar al trono. Pero esos 6 pasos es la parte vertical. Fue lo que él hizo. Pero lo que él hizo no solamente fue para llevarlo él al trono, sino que ahora lo aplicó a su vida y a mi vida. La contrahuella o la parte horizontal. Cristo hizo 6 cosas para llegar al trono, pero nos los aplicó a nosotros también para llevarnos al trono. Eso es sumamente importante que lo podamos entender. Cada paso que Cristo tomó, lo que hizo fue acercarlo más al trono. Cada paso que Él tomó, lo que hizo fue acercarme a mí también, a usted, al trono. Por ejemplo, Cristo se despojó de todo. Y la semana que viene vamos a hablar de esa parte, esa identificación. Pero para venir y morir crucificado, para ser muerto por crucifixión, para ser enterrado, para después resucitar, para ser levantado y para ser exaltado. Fíjate, ese fue el proceso que Cristo ahora quiere hacer a través de nuestra vida. ¿Tenemos nosotros que hacer eso? ¿Que es donde está lo interesante? Nosotros tenemos que vivir lo que Él ya hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos ¿qué? Crucificados también. Él lo hizo Él y lo hizo ahí estábamos nosotros. La Biblia dice que cuando Él murió, nosotros
morimos con Él. Pero la Biblia dice que cuando Él resucitó, nosotros ¿qué hicimos? Resucitamos con Él. Y usted sabe que hoy Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Está sentado o no está sentado? Ahora la pregunta, ¿y dónde usted está sentado? Yo sé, usted me mira, pastor, no me ve aquí sentado. Pero la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, si Él se sentó, también nos sentó a nosotros. Entonces, ahora tenemos que comenzar a entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces sentado la gente no entiende. Porque cuando tú hablas de sentado, te viene a la mente una silla y tú ahí sentado. ¿Verdad que sí? Pero sentado es una posición. Y eso es sumamente importante. Cuando Trump firmó para ser el presidente de esta nación, una vez que dijeron que el presidente, aunque él estaba allí en la inauguración, ya él estaba sentado en su silla presidencial. ¿Cómo es posible que él estuviera allí parado, celebrando, y ella estuviera sentado en su silla presidencial? Porque eso es una posición. Cuando la Biblia habla de nosotros sentados, no está hablando que nosotros estamos así, aburridos, sino que está hablando que nosotros estamos gobernando con Él. Por eso la Biblia dice, ¿cuánto más reinarán en vida? Si usted está sentado, ¿usted está haciendo qué? Reinando. Eso es importante que lo entendamos. Pero esto es una dimensión espiritual. Entonces, por eso es que esto no es teológico. La gente dice, sí, eso es un concepto teológico. O como yo decía en mis comienzos, eso es posicional. Posicionalmente estamos en Cristo. La Biblia no habla de nada posicional. La Biblia habla de realidades espirituales. Y esto es muy importante que lo entendamos. Porque hay posiciones que yo puedo perder. Pero una vez que la realidad pasó, no hay nadie que pueda deshacer esa realidad. Eso es sumamente importante que lo entendamos. Que lo entendamos. Para mí, yo quiero que durante esta serie comencemos a ver las realidades espirituales en nuestra vida y que podamos ahora vivirlas. Porque de eso se trata. Cuando usted entiende estas verdades espirituales, lo que tenemos es que vivirlas. Por ejemplo, yo le he dicho que estamos reinando. Pero el concepto de reinando, mucha gente no lo entiende. Por eso es que lo mira el pasado, en el futuro, donde todo va a ser bien, donde todo... Pero mi hermano, estamos reinando con Cristo y el primer lugar de reinado es en nuestra vida, sobre nuestra carne, es en nuestra familia. Ahí comienza nuestro reinado, es extendiendo la autoridad que Dios me dio sobre los demonios. Pues a veces la gente dice, no, es que ellos no creen. No, sí creemos. No creemos en el show, creemos en la realidad. Y la Biblia dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Usted cree? ¿Existe la reprensión de demonios? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reino entre vosotros no está en pausa. El problema es que cuando hablamos de reinar, la gente piensa en todo tipo de trabajo, de actividad espiritual, de conquista, de seguir. Pero, sí, porque la gente piensa, ahora que soy cristiano, tengo que comenzar a conquistar cosas. A conquistar cosas. No. Los principios del reino, oiga bien, son diferentes a los principios de este mundo. Yo ahora no comienzo a tratar de conquistar cosas. Yo tengo que reinar sobre las cosas que ya Cristo conquistó. Ahí es donde está la diferencia. Pero nosotros estamos tratando todo el tiempo de conquistar sobre algo en vez de aprender a reinar sobre lo que Él ya conquistó. Esto es sumamente importante. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando entramos a Cristo, nosotros hemos entrado en el descanso. Por eso es que está sentado. ¿Por qué?
porque ya hizo lo que tenía que hacer y descansó. Ahora es a reinar. Y ya Él hizo lo que tenía que hacer en tu vida y en mi vida, y ahora nosotros, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A descansar. No en lo que yo logré, sino en lo que Cristo logró para mí. ¿Te ven? Totalmente diferente. Pero es que la gente está luchando y está trabajando y está haciendo para llegar ¿a dónde? Al cielo. Y uno acá diciéndole, ¿para qué tú quieres ir y trabajar para ir a donde ya tú estás? Es importante. La gente quiere trabajar para ver si algún día llega a donde ya están. ¿Estamos sentados en qué? ¿De dónde es mi ciudadanía? De los cielos. Fíjate. Si mi ciudadanía es de los cielos, pregunta. Si a usted le dan la ciudad, muchos de ustedes quizás vino aquí sin papeles y después le dieron el permiso, sacaron la tarjeta verde, sacaron la residencia, sacaron la ciudadanía. Pregunta, una vez que usted sacó la ciudadanía, ¿usted se preocupa de perderla? No. Ahora, si usted tiene residencia, todavía en residencia, preocúpese. Porque la residencia se puede ¿qué? Perder. La única manera que usted puede perder la ciudadanía en esta nación es que usted haya mentido en los papeles de ciudadanía. ¿Cuál es el problema? Que la ciudadanía que usted y yo recibimos, no la recibimos porque nosotros llenamos un formulario. Y ten cuidado que no hayan mentido, Mateo, el día que pasaste al frente, porque puede ser que te revoquen la ciudadanía. Pero la razón por la que usted y yo somos ciudadanos fue por lo que Él hizo a favor de nosotros. Y yo soy ciudadano no porque tenía una tarjeta verde y una residencia, yo soy ciudadano por nacimiento. Y si soy ciudadano por nacimiento, ¿quién me puede quitar mi ciudadanía? Porque esta ciudadanía espiritual es solamente para gente que espirituales. Esto es sumamente importante. Por eso es que nacimos ¿de dónde? ¿De qué nacimos? Del Espíritu. Eso es importante que podamos entender esto. ¿Y por qué estoy reinando? Porque la Biblia dice que en este reino es un reino de reyes y sacerdotes. Estoy reinando por nacimiento. Increíble. Pero nos han enseñado todo tipo de cosas. Y esto es importante que lo entendamos. A nosotros nos enseñaron que como Cristo venció, ahora nosotros tenemos que vencer. No, tienes que vencer. No. Por cuanto Él venció, nosotros somos ¿qué? Más que vencer. Pero es que el vocabulario tiene que cambiar. Yo no tengo que vencer, yo soy más que vencedor. ¿Qué tengo que hacer sobre esas cosas que me dijeron que tenía que vencer? Reinar sobre ellas. Porque Cristo ya las venció por nosotros. Eso es sumamente importante que lo podamos entender. Usted va a ver ahora que en cada escalón que Cristo tomó, no solamente Cristo lo tomó, sino que nosotros lo tomamos con Él. Eso es sumamente importante que lo entendamos. Por eso es que cuando Él se sentó, yo dije que nos sentamos con Él. Ahora, la pregunta es, porque la Biblia es la que nos va a enseñar todo esto, ¿dónde estamos sentados? ¿Dónde nos sentamos? Fíjense, mire lo que dice. Apocalipsis 4:4. Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Eso lo vio Juan ya en aquel tiempo. Yo vi 24 tronos y ahí estaban sentados 24 ancianos. ¿Tú sabes que esto es una representación? Una representación de los salvos del Antiguo Testamento, 12. Las 12 tribus, hablando de los salvos de Israel, y a los 12 apóstoles, hablando ahora del nuevo pacto,
de la iglesia. Ahí están los 24. Y dice que los 24 están sentados ¿en qué? En tronos. Es importante. Estamos sentados en tronos. Apocalipsis 11:6 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Yo he explicado en el pasado que todo el mundo puede alabar, ¿verdad que sí? Todo el mundo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Sí, que cuando usted ve un borracho por ahí y pega así, yo bendigo a Dios, yo, todo lo que respire, no dice cómo esté, pues, pero adorar a Dios. Hemos dicho que el mundo no puede adorar a Dios, solamente los hijos, los que son salvos, porque a Dios se adora en espíritu y verdad. Son solamente los espirituales, aquellos que han nacido del espíritu, son aquellos que pueden adorar a Dios. Por eso aquí vemos esta gente en su trono, se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Y si usted y yo estamos sentados en lugares celestiales, usted y yo nos podemos postrar en nuestro rostro y adorar al que vive y reina para siempre. Es importante que lo podamos entender. Pero seguimos. Mateo 19, perdón, versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjate, él dijo: cuando yo me siente en mi trono de gloria. A nosotros siempre nos han enseñado que eso es cuando, en el futuro. En el futuro, cuando Él esté en su trono de gloria, pero en el futuro también estamos esperando que venga para acá y se siente, ¿será ese el trono de gloria cuando venga acá? La pregunta entonces, ¿se habrá sentado Cristo en su trono de gloria? ¿Cuál es ese trono de gloria? ¿Es allá arriba? ¿Es acá abajo? Cuando tome el trono de David como nos lo enseñaron. Vamos a ver, porque cuando dice ahí que cuando el Hijo se siente en su trono de gloria, ese es el trono que Él ya tenía desde antes. Ese no es un trono nuevo. Él, antes de despojarse de todo, Él ya tenía un trono. Él deja su trono para despojarse, para hacerse semejante a nosotros. Por eso la Biblia dice que Él no estimó el ser igual a Dios. ¿Dónde está Dios? En su trono. Como cosa a qué aferrarse. Por eso es que cuando ya Cristo está al final de su vida en la tierra, Él va a hacer una oración en Juan 17, y mire lo que dice. Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué le está diciendo Cristo? Hey, yo me despojé porque vine a hacer un trabajo, pero yo hice el trabajo, lo he acabado, por lo tanto yo quiero que me glorifique con aquella gloria que tuve antes. En otras palabras, aquella que yo dejé, ahora vuelvo a retomarla. Eso es lo que está diciendo. Él va ahora y dice, glorifícame. Mira qué interesante. Glorifícame tú al lado tuyo. ¿A dónde le dijo? La pregunta es, ¿dónde está Cristo hoy? Al lado del Padre. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Eso quiere decir entonces que lo que Cristo oró, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Dónde está sentado? Al lado del Padre, en su trono de gloria. Y Él dijo, cuando yo me sienta en ese trono de gloria, ustedes van a juzgar ¿a quién? A Israel. Y mientras estamos pensando que es en el futuro, oiga bien, porque Él se sentó en el trono de gloria, porque toda autoridad
le fue dado en los cielos y la tierra. Oiga bien, ya se juzgó a Israel. Israel fue encontrado culpable y por eso fue destruido en el en el 70. ¿Está entendiendo? Estos son realidades. El problema es que nosotros todo lo dejamos para el futuro sin entender todo lo que tenemos, todo lo que somos. La prueba ahí está, es claro. Yo quiero entonces que nos enfocamos en usted y en mí, porque si estamos sentados, si Cristo está sentado al lado del Padre, y si yo estoy sentado al lado de Cristo, ¿en qué estamos sentados? ¿En qué? Dígalo duro. No diga, pastor, aquí en la banca de la iglesia, y está dura. No, aquí, para el que no está viendo, no son bancas, están acoginados. Pero, oiga bien, es importante. No estamos sentados en el piso porque somos humildes, sino en tronos. Por eso es que la Biblia dice que nos constituyó, Apocalipsis 1:6, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Esto es importante que podamos entenderlo. Ahora es que vamos a comenzar a entender un poco de tipología, porque es importante que podamos entender la tipología. Salmo 132, 12 al 14 dice, porque ahora vamos a entender que Dios está en su trono, pero tenemos que ver cuál era el trono de Él. ¿Verdad que sí? En un momento Él tuvo su trono aquí en la tierra. Y mira cómo dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Oiga bien, eso le está diciendo, Dios quiere habitar ¿en dónde? En Sión. Y para Dios ese es el lugar ¿de qué? De reposo. ¿Y por qué escogió a Sión? Porque le dio la gana, porque eso fue lo que Él se le antojó, porque eso es lo que Él ha querido. Esa es su voluntad, escoger a Sión. Ahora, lo que tenemos que entender ahora es, ¿quién es Sión? ¿Será un monte en Israel? Fíjate que la Biblia te va a hablar de que Sión es ¿quién? ¿Ah? Jerusalén la celestial. ¿Y quién es Jerusalén la celestial? Somos nosotros. Por eso es que dice ahí, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Que Él dijo, yo quiero morar en Sión. Ahí es donde voy a descansar. Ese es un lugar que yo elegí. No os habéis acercado, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros somos esa ciudad, nosotros somos Sión. Eso es importante que lo entendamos, porque Dios decidió morar ¿dónde? En Sión. Y si Sión somos nosotros, ¿dónde Dios escogió morar? En nosotros. Y dice, para siempre ese va a ser el lugar de mi reposo. Entonces, Dios siempre anheló un lugar de reposar. Es importante que lo podamos entender. Un lugar de descanso. Cuando Moisés construye el tabernáculo, Dios vino y descansó en él. Cuando Salomón construye el tabernáculo, la gloria de Dios se mostró allí, la chequina, y Dios descansó en él. El tabernáculo de David. Y era cuando David trajo el arca y le hizo una tienda y reposó allí. Y Dios también estaba allí reposó. Ese es el tabernáculo que dijo que se iba a reconstruir en el futuro, pero que hoy no vamos a llegar allá. Ahora,
Esto es importante, porque aún Cristo cuando viene a la tierra, dice que en un momento el Hijo del Hombre no encontró un lugar para reposar, ¿qué? Su cabeza. No había descanso, porque no estaba el cuerpo. Pero ahora su cabeza ha encontrado un lugar donde reposar. ¿Y la cabeza dónde reposa? En el cuerpo. Es importante. Hay un reposo, hay un lugar de reposo que es sumamente importante. ¿Dónde reposaba Dios en el Antiguo Testamento? Porque usted tiene que entender algo. Dios no podía habitar con gente inmunda. ¿Podía o no podía? No podía. Entonces, ¿cómo era posible que Él podía habitar entre el pueblo de Israel si eran gente todavía inmunda? Entonces tenemos que ver dónde Él habitaba. Ahí es donde está la tipología. Salmo 99, mire lo que dice. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Dios está sentado ¿dónde? ¿Dónde? Dice ahí, sobre los querubines. ¿Qué quiere decir eso? Porque ahí era donde moraba Dios, ahí era donde Dios estaba sentado en el Antiguo Testamento. Oiga bien, en el tabernáculo de Moisés, todo el mundo sabe que estaba los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué estaba? ¿Qué había? El arca. Estaba el arca. Ahí estaba totalmente oscuro. Por eso es que hay un momento dado que dice que Dios habita en oscuridad. ¿Cómo es posible que si Él no habita en oscuridad? Lo que estaba hablando era de ese lugar. Pero en ese lugar, que estaba totalmente oscuro, ¿dónde Él habitaba? ¿Dónde Él se sentaba? Sobre los querubines. Es importante que lo entendamos. Los querubines estaban en la tapa del arca. El arca tenía lo que era el arca y la tapa. La tapa y el arca eran hechos de madera y de oro. Los querubines eran hechos de oro. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil ver eso como un asiento? Porque nosotros le llamamos a esa área en español, ¿cómo se llamaba la tapa? A ver quién se acuerda. No es chanfle, no es chanfle. Chanfle. El propiciatorio. La tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Pero ¿sabe cómo se llama en inglés? No le dicen propiciatorio. ¿Cómo le llaman? The mercy seat. El asiento de misericordia. La tapa del arca era the mercy seat, el asiento de misericordia. La tapa medía lo mismo de ancho que de largo, 2.5 codos de largo por 1.5 de ancho, que era lo mismo que medía el arca. Lo que habla que la misericordia de Cristo es tan ancha y tan larga como su obra. Pero la Biblia no dice cuán profunda debía ser la tapa. Sí, el arca, pero no la tapa. Esto es importante. ¿Cómo se llama la tapa? Propiciatorio o el asiento de misericordia. ¿Saben por qué nunca se habló de profundidad? Porque no hay manera de medir cuán profunda es la misericordia de Dios. Los querubines también estaban hechos de oro y era allí donde se sentaba el Señor. Dios tenía un lugar de descanso. Es por eso que Él podía habitar entre gente inmunda, porque Él tenía un lugar donde Él podía estar. Ahora, ese era el trono de Dios. Porque Dios se sienta ¿en qué? En un trono. Y se nos hace muy difícil ver eso, porque cuando usted piensa en el arca, ¿qué es lo que le viene a su mente? Los retratos que nos enseñaron desde la escuela bíblica, una columna de fuego, ¿verdad que sí?
ahí está Dios. Y usted lo que ve es una columna de fuego, pero usted nunca pensó que era que Dios estaba sentado ahí. Porque Dios gobernaba a su pueblo. Eso tenía que tener un trono en medio de su pueblo. Eso es sumamente importante que lo podamos entender. El único problema que había era que aunque Dios estaba reinando, el pueblo estaba fuera de contacto con él. Porque solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. ¿Y qué hacía? Habían unos sacrificios y iba a derramar ahora la sangre para perdón de los pecados del sacerdote y de todo el pueblo, para que Dios pudiera seguir allí en el asiento de misericordia. Mientras eso sucedía, había misericordia. Cuando eso no sucedía, no había. O sea, había que hacerlo una vez al año. Esto es importante porque eso va a hablar ahora de Cristo. Porque la palabra dice que Cristo entró de una vez y para siempre al santuario celestial. ¿A qué? A rociar su sangre, la que Él derramó por ti y por mí, para que una sola vez, por una ofrenda con el pecado, tus pecados y los míos fueran borrados eternamente y para siempre, mientras que el sacerdote tenía que ir año tras año. Oiga bien, eso no borraba los pecados, eso aplacaba la ira de Dios, pero la sangre del cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, ese limpió tu pecado y mi pecado de una vez y para siempre. No es un concepto teológico, es una realidad que tenemos que entender. Por eso es que la deuda que había por mi pecado, porque la Biblia dice que el alma que pecare, ¿qué tenía que hacer? Morirá. Fue requerida, porque Cristo murió en vez de yo morir. Sustitución, y vamos a hablar de eso en el futuro, en esta serie. Pero oiga bien, esa deuda ya fue pagada. Ahora Cristo se sentó. Está sentado también. Y usted y yo estamos sentados con Él. Sobre todo lo que Cristo hizo, nosotros lo hicimos juntamente con Él. Esto es algo que tenemos que entender. Oiga bien, ¿cuál es el retrato? Uno de los retratos que podemos ver, porque hoy vamos a ver solamente los retratos. Génesis 1 y 2. Porque el trono de Dios es un lugar de descanso, donde reina, donde ya se sentó, acabó sus obras. Entre Génesis y 2, usted sabe que Dios hace la creación en ¿cuántos días? 6. Fíjense que siempre después del sexto está el trono. 6 días. Y en el sexto día, Dios reinaba con el hombre. Ahí estaba. Yo le digo, te voy a hacer para que reines sobre todas las cosas. Y en el séptimo día, ¿qué dice la Biblia que hizo? Descansó. Descansó de sus obras. ¿Por qué? Porque había completado lo que él se había propuesto. Dios ahora descansa para que el hombre reine. Pero usted sabe que el hombre pecó. La pregunta es, ¿fracasó el plan de Dios? Porque a nosotros nos enseñaron que como el plan A fracasó, Dios hizo el plan B. ¿A cuánto nos enseñaron eso? Que entre nosotros, Dios no es un fracasado. Y si Dios sabe todo, ¿cómo era posible que cuando yo voy a tomar un examen, si yo no sé la respuesta y no estudié, me voy a fracasar? Pero si yo estudié y me aseguré también aparte, me llevé, usted sabe, cómo hacen los muchachos que están tomando el examen. Dios no necesitaba tener nada para hacer trampa, porque Él lo sabe
todo. De hecho, Él fue el que hizo el plan. Si Él hizo el plan, Él no hizo un plan A para que el plan A fracasara y hacer el B. Por eso yo era ateo, porque yo decía, ¿cómo Dios va a hacer un plan A? Entonces ese Dios no sabe mucho. Ese Dios sabe como yo, igual los dos fracasamos. Esa era mi mentalidad antes. Pero el plan no fracasó. Eso fue un retrato. Dios escoge la nación de Israel y le dice, voy a hacer de ti una nación de reyes y sacerdotes. No se cumple. ¿Qué fue? ¿Fracasó el plan? Para nosotros decir que no fracasa, no es que esté en pausa, pero en el futuro. No. El plan tampoco fracasó. No fracasó en Génesis 1:2. No fracasó con Israel. Entonces, ¿qué está pasando? Diga bien. Que de la misma manera que Dios crea al hombre, eso apuntaba a que Dios iba a crear otro hombre, donde el primero podía fracasar, pero el segundo no iba a fracasar jamás. El primero debió trabajar en el descanso de Dios, pero no lo hizo, pero el segundo iba a trabajar en el descanso de Dios. Era un retrato, era un negativo. Si en el negativo no está bien, pero deja que tú veas el positivo, la obra terminada. Apuntaba, era el retrato. Él está haciendo un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es un hombre corporativo donde la cabeza es Cristo y todos nosotros somos parte de este cuerpo, somos los miembros del cuerpo. Cristo está formando, Dios está formando este nuevo hombre. Y digo está formando porque no ha terminado con él. ¿Por qué no ha terminado con él? Porque faltan más miembros de venir a este cuerpo. Faltan más piedras vivas para ese templo. ¿Está entendiendo? Ahora, por eso es que la Biblia dice que ahora nosotros somos colaboradores con Él. Yo soy una piedra viva, pero también colaboro y estoy construyendo con Él. Yo estoy ayudando, oiga bien, también en la edificación del cuerpo. El cuerpo, fíjate el retrato, Dios diseñó que cuando su cuerpo sufre, el mismo cuerpo, otras partes de su organismo trabajan para curar su herida, ¿verdad que sí? Lo primero que tiene el cuerpo es unos sensores que le va a decir al cerebro, ¡auch! Te duele, mírate donde te duele. Estoy sangrando. ¿Usted nunca se ha dado un golpe, un tajo que está sangrando y no se dio cuenta? ¿Verdad que sí? Y de momento cuando mira, fíjese que usted no le dolió, porque usted siguió, le empezó a doler cuando lo vio. Y si son de esos que no pueden ver sangre, se cree que se van a morir. Van a salir las tripas ahí. Fíjate, Dios diseñó el cuerpo. ¿Para qué? Para que pudiera ayudarse, edificarse juntas. Y eso somos nosotros. Nosotros somos miembros de este cuerpo, pero ayudamos en la sanidad de este cuerpo. Es por eso que yo siempre he dicho que tenemos que ser una iglesia que sana, que edifica, una iglesia que restaura. Porque hay partes del cuerpo que hieren. Pero tiene que venir otra parte del cuerpo que sana. Eso es sumamente importante. Quiere decir que cuando yo veo ahora la creación en Génesis, yo tengo que decir, el plan de Dios no falló. Lo que pasa es que Él hizo un retrato imperfecto para que viera que la obra final iba a ser totalmente perfecta. Perfecta. Y usted y yo somos parte de ¿qué? De la obra ¿qué? Final, que es perfecta. Dele gloria a Dios. Eso es sumamente importante. Vimos que 6 días Dios descansó. Ahora, en el tabernáculo, mira qué interesante. Antes de usted llegar al lugar santo, al lugar santísimo, estaba el lugar santo. ¿Sabe qué había en el lugar santo? Estaba la mesa de los panes de la propiciación. La propiciación, propiciatorio, ¿qué tiene que ver?
estos panes tienen que ver con aquello, pero... Y, oiga bien, había que traer todos los sábados panes frescos. Y esos panes, habían 12. Se ponía una hilera de 6 panes y otra hilera de 6 panes. Volvemos, ahí están los 6 pasos nuevamente. Cristo crucificado, muerto, entejado, resucitado, levantado y exaltado. Ahí están los 6 pasos nuevamente. Y usted dirá, sí, pastor, pero son 12 panes. Bueno, los escalones que te dijimos son 6 y 6. Porque 6, los primeros 6 panes apuntan a lo que Cristo hizo y los otros 6 a lo que yo hice con él. Fíjate qué interesante. Pasa lo mismo en el templo de Salomón. Usted ve 6 leones a un lado y 6 leones al otro. Lo que Cristo hizo y lo que yo hice con él. Y yo sé que el término yo hice con él se le hace muy difícil de entender a la gente. Porque lo primero que usted piensa es, yo no hice nada. Y usted está correcto, que no hizo nada. Cristo hizo lo de él y después lo que usted tenía que hacer lo hizo por usted. Ahí es donde está lo interesante. Pero aunque él lo hizo por mí, ahora dice, es como si tú lo hubieses hecho. Vamos a darle gloria a Dios. Cristo murió crucificado, pagó un precio. Pero después también, Pablo dice, yo fui crucificado juntamente con él. ¿Usted se acuerda cuando fue crucificado? ¿Verdad que no? Por eso es que se nos hace difícil entender este concepto. ¿Se acuerda cuando le enterraron? ¿Se acuerda cuando resucitó? No. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por usted. Y ahora se lo aplicó a usted. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Por eso es, oiga bien, que los panes de la mesa de la proposición estaban una semana y después venían los sacerdotes y comían de ese pan. Comían de ese pan. El pan, cada pan, la medida que da la Biblia, era la porción de un hombre al día. De un hombre. El sacerdote comía un pan, esa era la porción. Pero los 12 panes juntos es la porción del nuevo hombre que Dios está creando. Es importante, porque iba a hablar ahora de que iba a haber un pan que usted y yo íbamos a comer. Y la Biblia dice, yo soy el pan de vida. So, el pan que usted y yo comimos nos ha dado ¿qué? Vida. Ese es el pan del nuevo hombre que nos ha vivificado en Dios. So, por eso es que usted está viendo 6 escalones, que son 12 partes, ¿verdad que sí? 6 horizontal, 6 vertical y 6 horizontal. 6 leones a un lado, 6 leones a otro. 6 panes a un lado y 6 panes al otro. 6. Vamos a dar un último ejemplo. Usted tiene que estar seguro. Hay toda... Esto es lo que se llama tipología. Apuntaba a algo. El último ejemplo que te quiero dar fue el primero que leímos, David. El pueblo de Israel había perdido el arca. Cuando muere Saúl y David ahora es ungido rey, lo primero que él quiere traer es el arca de Dios. Y usted sabe la historia. Van y buscan el arca. ¿Y qué pasa cuando la están moviendo? La carreta donde viene cae en un hoyo. Usías la toca y muere. Ahora David dijo, párate, esta cuestión mata. Y la deja en casa de Obed-Edom. Pero oye que 3 meses después la casa de Obed-Edom había sido prosperada en todo por causa del arca. So David ahora va a estudiar y dice, párate, ¿cómo entonces tengo que tomar el arca?
Y ahora aprende que el arca no es para llevarla en carreta. El arca es llevada por sacerdotes. ¿Quién lleva el arca hoy? Diga yo, los sacerdotes. Ahora David va a buscar el arca. Ahora los sacerdotes toman el arca. Esto es lo interesante. Mira lo que dice la Biblia. Ahí en 2 Samuel. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. 6 pasos. Y que hubo, al final del 6.º paso, hubo un sacrificio. Importante. Mire lo que sigue diciendo. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con toda su fuerza. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos, alegría y toque de trompeta. Eso es importante porque cada 6 pasos hablaba de eso mismo. Imagínate, iban caminando y lo que apuntaba era a Cristo, crucifixión, muerte, enterrado, resucitado, levantado y exaltado. Y es tiempo de adorar. Cuando usted entiende lo que Cristo ha hecho por usted y por mí, lo que debe haber en este lugar es adoración. Ahora, eran muchos kilómetros de distancia y cada 6 pasos había sacrificio. Esto es interesante porque se tomó mucho tiempo entonces en llevar el arca. Cada 6 pasos, sacrificio. Pero oiga bien, nunca paró la alegría y nunca paró el júbilo en aquello que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban trayendo la presencia de Dios. Y cuando había presencia de Dios, había victoria. Cuando había presencia de Dios, había prosperidad. Cuando había presencia de Dios, las cosas estaban aseguradas. Porque ellos sabían que Dios peleaba por ellos. Por eso había alegría. Hoy en día, la presencia, ¿quién la tiene que llevar? Los sacerdotes del nuevo pacto. Pero ahora usted y yo, los 6 pasos ya lo sabemos. Usted sabe que hubo 6 pasos para llevarlo al trono, donde está la presencia de Dios. Usted sabe que hubo una crucifixión, que hubo una muerte, que lo enterraron, que resucitó, que fue levantado y que fue exaltado. Y eso es para que aquí siempre haya alegría y júbilo por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces debe haber alegría, debe haber celebración. ¿Por qué? Porque Él tomó los 6 pasos, aquel que era descendencia de David, para que usted y yo pudiéramos ahora sacrificar. Pero usted y yo no sacrificamos un ternero, usted y yo no sacrificamos una oveja, usted y yo no sacrificamos un toro. ¿Qué sacrificamos? Los ministros del nuevo pacto. La Biblia dice que nosotros tenemos que traer sacrificios ¿de qué? De alabanza. Quiere decir que los pasos ya se hicieron. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos, tiene que haber alabanza, tiene que haber adoración en medio de nosotros. Por eso es que cuando usted entiende esto, tiene que cambiar toda la mentalidad. No podemos seguir igual, no podemos quedarnos igual. Tiene que haber algo diferente. Pero fíjate que hoy en día la cosa ha cambiado. ¿Por qué? Fíjate que hoy en día los servicios, mientras más cortos, mejor. ¿O sí? Mientras menos días, mejor. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona va 4 y 5 días al gimnasio, pero muchas veces se le hace difícil ir un día a la reunión de los santos y después dice, yo soy un hijo de Dios? Mi hermano, yo no sé, tenemos que repensar lo que somos. De verdad somos hijos de Dios. Si hemos entendido que hay 6 pasos y que Dios lo hizo por nosotros, para que yo no tuviera que ahora morir, ¿verdad?, sino que pudiera vivir, debería haber una alabanza, una adoración que sale de lo profundo de mi corazón. Entonces, esto es sumamente importante. Sí, yo no tengo que motivarte a ti para hablarla, para abrir la boca, para que alce tus manos, para que dance. Se supone que yo no te motive. ¿Por qué? Porque si lo que Dios hizo no te motiva, mi hermano, somos miserables. Somos miserables. Todo lo que Él hizo por nosotros. Y todavía,
La gente va al gimnasio y no tiene tiempo, pero hace tiempo para el gimnasio, a ir a sudar allí. Y después con eso viene y paga. Y se nos hace difícil venir a la iglesia y dar una ofrenda, pero vamos al negocio, al gimnasio y yo no sé, algo está descuadrado en la mente de los hijos de Dios. Estamos en contra del gimnasio. Que vaya al gimnasio, póngase en forma, esté saludable, pero ¿sabe qué Cristo dijo? Dar a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y le estamos dando al César y a la carne mucho más que lo que le damos al que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, esto es importante que lo podamos entender. Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Pero mi hermano, mire, antes de yo venir aquí, hubo una iglesia que se hizo famosa. Estaba en Tampa, porque la gente iba para la playa. Entonces, en verano, la iglesia era famosa porque era un drive-in. Y usted iba en su traje de baño, usted iba con todas sus cosas, todo el mundo iba al drive-in y miraba el servicio. ¿Ha ido en un drive-in alguna vez? Que está la bocinita al lado y ahí usted está oyendo todo, pero estaba ahí también el cubito para que usted deje el dinero. El culto duraba media hora, dos cánticos, una palabra de motivación y vete para la playa, disfruta tu día, gloria a Dios. Por favor, mi hermano, hay algo mal. Yo le dije, esta serie va a ser, tenemos que entender lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que entenderlo. La pregunta, y yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez de verdad que le diste un sacrificio de alabanza? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, ¿sabes qué? David tomó 6 pasos y adoró. Y si Cristo tomó los 6 pasos, yo puedo adorar. Toma un buen tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene prisa. Dios es eterno. Los que tenemos prisa ¿es quién? Nosotros. Y después decimos, nuestra vida es ¿de quién? Cuando no tenemos tiempo para Él. Algo tiene que comenzar nuevamente a cuadrar en nosotros. Que de esos 6 pasos que Cristo hizo por mí, los hizo para lograr algo y después los hizo por mí, para que yo no sufriera. Y ahora hemos tomado livianamente esto. Vamos a ver estos 6 pasos. Y yo quiero concluir hablando de la introducción del primero, porque nos vamos a meter fuerte el domingo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién se acuerda? No te dije dime los 6, aunque le he dicho varias veces, ¿verdad? Crucificado. Tu experiencia no comienza en la gloria, comienza con una crucifixión. Mira lo que Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, Pablo ya está diciendo, lo primero que tenemos que entender es que Cristo fue crucificado, pero con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Una de las maneras que podríamos ponerlo es, con Cristo yo fui crucificado. Porque el proceso para entrar al descanso en Cristo es la crucifixión. Hay que morir. ¿Dónde está esa tipología? Lo podemos ver cuando Dios saca al pueblo de Israel de esclavitud y lo saca de Egipto, como nos sacó a nosotros. Y ahora, cuando llegan y van a pasar a la tierra prometida,
hay un Jordán que está crecido. Ahora ellos comienzan a murmurar, habiendo visto cómo Dios había hecho milagros, cómo le había provisto, aun como había abierto el mar rojo. Ahora cuando llegan al Jordán, comienzan a murmurar. Y Dios le va a decir a Moisés, prepárate el fuego. 3 días de santificación. Y usted sabe que 3 días siempre van a hablar de crucifixión, muerte y resurrección. Porque van a cruzar el Jordán. ¿Sabe qué significa el Jordán? El que desciende. Porque era una tipología que usted y yo íbamos a descender también. Íbamos a ser crucificados y muertos. Pero al pasar el Jordán, la Biblia dice, y tendréis descanso cuando pases el Jordán y conquistes las tierras que yo te di. Eso quiere decir que ahora hay un proceso en mi vida, un Jordán que yo tuve que pasar también, que tuve que descender. Por eso es que la palabra, cuando habla de Cristo en el bautismo, dice que descendió a la salvación. Porque iba a apuntar a la larga a su muerte. So, Pablo está diciendo, todo eso que tú has aprendido, cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Y créeme, la gente ve esto como algo posicional. De hecho, la gente se bautiza y te dan las clases de bautismo para decirte, esto es simbólico de... No es simbólico. El problema es que para nosotros es más importante el retrato que la realidad. Pero la realidad es que fuimos crucificados con Cristo. Era importante que yo fuera crucificado. Porque ¿qué fue lo que fue crucificado? ¿Qué fue lo que se crucificó? El viejo hombre. Mi viejo hombre. Sí, lo que tú eras antes de venir a Cristo fue crucificado. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos enseña por ahí que tienen que tener que cuidado porque el viejo hombre de cada jato se baja de la cruz. ¿Verdad que nos lo enseñaron? Eso es falso. Hoy usted se va a sacar ese de la mente. El viejo hombre no se baja de la cruz. Pregunta, ¿lo crucificó usted? No. ¿Y cómo entonces? Si usted no lo crucificó, quizás si usted lo hubiese crucificado, le hubiese dado pena, le hubiese dejado ahí medio. Pero no. El viejo hombre fue crucificado, muerto y enterrado. It's a done deal. Se acabó. No vuelva a decir, es que el viejo hombre se levanta, el viejo... No. It's a done deal. ¿Qué quedó? ¿Qué pasó con el viejo hombre? Crucificado, muerto y enterrado. Por eso dice, con Cristo estáis juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay una nueva vida, pero mi nueva vida no era la del viejo hombre. ¿Y qué es esta nueva vida? Aquí es donde tenemos que comenzar a entender esto. Mira cómo dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tiene que entender esto, el que está en Cristo es ¿qué? ¿Es qué? Nueva criatura. ¿Por qué? Porque el viejo tú está ¿qué? Crucificado. Tú eres una nueva criatura. He aquí, todo es hecho nuevo. El problema es que ¿qué te enseñaron en la escuela bíblica? Todo es hecho nuevo, por eso usted no fuma, por eso usted no bebe, por eso usted no baila. No, vamos a entender esto a más profundidad.
Eso no tiene que ver nada. No le estoy diciendo que se pueda hacer. ¿Qué cosa? No es eso. El problema es que nunca me enseñaron qué fue hecho nuevo. Lo primero que fue hecho nuevo fui yo. Importante, yo no soy el que era antes de venir a Cristo. Yo soy una nueva criatura, una nueva creación. La primera creación en Adán falló, pero la segunda creación en Cristo permanece para siempre. Pero no solamente que fue hecho nuevo. Si yo estaba muerto, me han dado una vida nueva. Me han dado un nuevo propósito, un nuevo caminar, un nuevo vivir. Oigan, esto es sumamente importante. Un nuevo destino, una nueva ciudadanía. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la condenación pasó. El hombre viejo estaba condenado. La muerte pasó. ¿Qué tenemos? Vida eterna. Esto es importante que entendamos esto. Por eso mira lo que dice. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué usted y yo tenemos? Vida. Porque el Hijo está en nosotros. Por eso Pablo dice, la vida, ahora que tengo, mi vida, no la vivo yo. Mas Cristo vive en mí, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si yo tengo al Hijo y tengo la vida, y la vida es vida eterna, pregunta, ¿cuándo yo pierdo la vida eterna? Si es eterna, ¿cuándo? No, pero cuando pecamos, el problema es que nos enseñaron que la vida eterna es al final y es un premio. No, la vida eterna no es un premio. La vida eterna es Cristo y es una transformación que hubo en mí donde yo morí y todo ha hecho sido nuevo y tengo una vida nueva y en esa vida nueva está Cristo, quien es mi vida. Entonces yo tengo que entender esto. Por eso Pablo habla, esto fue tan importante, la crucifixión fue lo que comenzó todo esto que dice, pero en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Yo quiero terminar aquí. Usualmente la gente ve esto. Pero lejos esté de mí gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Eso es un versículo que la mayoría de la gente no entiende. Por eso es que lo puse en la Nueva Versión Internacional. Porque Pablo lo que está diciendo, oiga bien, yo fui crucificado, el viejo hombre ha sido crucificado. ¿Qué era lo que tenía poder sobre el viejo hombre? El mundo. ¿Qué era lo que disfrutaba el viejo hombre? El mundo. Las obras de quién quería hacer, del diablo y del mundo. Pero Pablo dice, cuando yo fui crucificado, no solamente mi viejo hombre fue crucificado, yo fui crucificado al mundo. Y el mundo fue crucificado para mí. En otras palabras, ya no tiene poder sobre mí. Ya no ha perdido el agarre que tenía sobre mi vida. El mundo ya no se puede asir de mí. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir más adelante, porque ya yo fui asido por Cristo. Y dice, para ver si yo puedo asirme, agarrarme de aquello por lo cual yo fui agarrado. El mundo ya no te agarró más. ¿Por qué? Porque ha sido crucificado para ti y tú para el mundo. Y estoy concluyendo. Esto es importante que usted pueda entender esto. Cuando yo fui crucificado y mi viejo hombre fue crucificado, yo fui crucificado también para el mundo. ¿Cuál es el problema? Vamos a ser honestos. Porque a mí una vez me dijeron, mi hermano, cuando tú vengas a Cristo, tú vas a ver que ya los deseos del mundo, y me convertí, eran mentiras. Pero el día que reciba el Espíritu Santo y hable lengua, y las hable, y tampoco.
¿Usted cree que todavía me quedan deseos? ¿Qué usted cree? Hay deseos. ¿Eso quiere decir quizás que el viejo hombre está activo? No. Aquí es donde hoy vamos a entender esto. El viejo hombre que hizo fue crucificado, totalmente crucificado. De hecho, mira lo que dice Romanos 6. Sabiendo eso, que nuestro hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, a ese cuerpo. Aquí que quiero concluir, para que atarlo y lo pueda entender. Entonces, ¿cómo es posible que si el viejo hombre fue crucificado, todavía yo tengo estos deseos? Qué bueno que me preguntaste. Déjame explicarte de esta manera. Esto fue una explicación que yo oí muchos años atrás, que a mí me impactó. Y en esta explicación, esta fue la explicación que se dio. Imagínate Dallas, que tiene mucho tráfico. Usted va a la hora de las 5 y el tráfico es infernal, ¿verdad que sí? Como hay tanto tráfico, usted dice, párate, yo voy a bregar con este tráfico. Y en Dallas está una fábrica de autos de la General Motors. Yo lo que hago es que ahora destruyo esa fábrica. Se acabó. Y esa fábrica no va a producir un auto más en su vida. Destruida. Y todas las fábricas de autos, ¿sabe qué? Vamos a destruirlas. Destruida. Ya no producen un auto más en su vida. Pregunta, ¿se acabó el problema del tráfico? No. Eso pasó en nosotros. El viejo hombre fue destruido. Ya el viejo hombre no produce un nuevo pecado en nosotros para que yo le sirva a él. Pero oiga bien, pero dejó en mi cuerpo los deseos que ya había producido. Y aunque el viejo hombre no existe, no se baja de la cruz. It's a done deal. Ahora yo tengo una lucha con la carne. Y la carne no es el viejo hombre. El viejo hombre, ¿qué pasó? Está crucificado. Se acabó, está destruido. Pero los deseos, las cosas que dejó en mi carne, es el problema que yo tengo. Porque para Dios, cuando me mira, no ve al viejo hombre, ve a la nueva creación. Pero esta nueva creación tiene ahora unos problemas con la carne, no con el viejo hombre. Ahora es donde yo tengo que aprender a reinar. ¿Se acuerda que hablamos que estamos reinando? Y una de las cosas que tengo que aprender es a reinar sobre esos deseos. Porque en cuanto yo dejo de reinar sobre esos deseos, es donde yo tengo serios problemas. Pero usted tiene que salir hoy de aquí sabiendo que no hay un viejo hombre. Que el viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Que lo que hay es un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es un nuevo hombre espiritual. Por eso nacimos del Espíritu. Y ya en la clase pasada dijimos que por eso es que comenzó una lucha entre Ismael y Isaac, entre la carne y el Espíritu, por causa del nuevo nacimiento. Por causa de la nueva creación que hay en esta carne, en este estuche. En este estuche había un viejo hombre que ya no está. Ahora en este estuche hay un nuevo hombre que tiene que aprender ahora a hacer morir las obras de la carne, que tiene que reinar sobre ellas. Esto se va a poner interesante porque vamos a seguir aprendiendo y entendiendo muchas cosas. Pero hoy hemos visto la importancia, y vamos a seguir la semana que viene, de la crucifixión. Todo comenzó con una crucifixión que Cristo hizo para pagar un precio y después también la aplicó a nosotros. Por eso Pablo dijo, crucificado juntamente estoy con Cristo. Ponte de pie. Ponte de pie. Porque yo creo que si entendemos esto, hay algo que no le gusta
adorar a Dios? ¿Qué usted cree? ¿Hay algo en usted que no le gusta adorar a Dios? ¿Qué usted cree que es? La carne. Porque la Biblia dice que la carne no quiere ni puede someterse a Dios. ¿Por qué no puede y no quiere someterse a Dios? Porque la carne no ha nacido de nuevo. La carne tendrá un día una transformación y una glorificación. Cuando nosotros adoramos a Dios, hemos aprendido que no lo adoramos desde aquí, lo adoramos desde ¿dónde? Desde aquí. Pero qué difícil es gobernar sobre esto para adorarlo. Qué difícil es gobernar sobre esto para alegrarnos en Él. Nos alegramos en muchas otras cosas, que le gusta esto alegrarse, pero por eso es que dice que la carne es débil, pero el espíritu está ¿qué? Presto o dispuesto. La pregunta es, ¿estás dispuesto de verdad en tu vida? ¿O es la debilidad de la carne la que te tiene no estar preso? Yo creo que para ser despedido, yo creo que podemos tener un tiempo de adoración a Dios.